Juan, capítulo 1. El siguiente subtítulo o subtema es potestad de ser hecho hijo de Dios. Para llegar a este punto, hermanos, ya se dieron cuenta todo lo que tuvimos que estudiar, hermanos, acerca de qué representa el Señor Jesucristo. Pero ahorita le voy a decir a usted, vamos a la mitad. Potestad de ser hecho hijo de Dios. Le puse potestad porque así dice la Escritura, hermanos, así está. Pero en realidad podemos decir poder o autoridad. Pero representa lo mismo, pues un poder, una autoridad, es lo mismo que potestad, es un sinónimo. Potestad de ser hecho hijo de Dios. Está en Juan capítulo 1 y específicamente están en el 12, pero para llegar al 12 tenemos que estudiarlo desde el principio, hermanos. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En los estudios pasados, hermanos, aquí empezamos. No sé si se acuerdan lo que ya tuvieron en el estudio pasado. Aquí empezamos y vimos lo que era el principio. Para mis hermanos que no estuvieron aquella vez y los que nos van a escuchar por los audios grabados, el principio es un hecho histórico. Es un hecho histórico que está dentro de la eternidad. Es cuando se empieza a contar el tiempo. Antes del principio no había tiempo, era eterno, no tenía principio, no tenía final. Y en el principio se empieza a contar el tiempo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay muchas verdades, hermanos, que no vamos a explicar por el asunto que estamos tratando. Pero el verbo representa al Señor Jesucristo y más adelante lo vamos a ver. Dice, este era en el principio con Dios, quiere decir que estaba desde antes con el Señor. Prácticamente que Él era el agente ejecutor, hermanos. Miren que el Señor Jesucristo es el que hacía las cosas. Dice, todas las cosas por Él, y de hecho aquí lo dice, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del mismo Señor Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren, hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, tenemos que explicar este punto. En Él estaba la vida, pero era la vida eterna. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Cuando el Señor dice que nosotros somos como lámparas ante los hombres, y nos explica que una luz no se va a poner debajo de un mueble, no se va a esconder, sino que se va a poner en lo alto para que todos vean. Está haciendo referencia, hermanos, a lo que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra, que nosotros también lo debemos de hacer. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para Él resplandecer y decir, miren, este es el camino al reino de los cielos, porque Él mismo lo dijo. Que donde yo voy, le decía a sus discípulos, ustedes no pueden ir ahora, irán después. Y los discípulos le decían, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y él decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor es el camino al reino de los cielos. Él resplandece, hermanos, desde el reino de los cielos a los hombres para decir, este es el camino, es como una luz que usted va siguiendo. Ese es el Señor. Pero el Señor está aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Aleluya. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, esta es una verdad, hermanos, una ley. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto, hermanos, es la espada del Espíritu. Esta parte es una partecita. Imagínense que usted tiene una espada. Un pedacito de la espada es esto. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando usted se encuentre en confrontación con espíritus de las tinieblas, puede usar esta parte de la Escritura. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una forma de reprensión, de ataque contra todo espíritu de las tinieblas. Es una verdad, la luz en las tinieblas resplandece. Úselo, hermano. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice aquí, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así como hizo, mis hermanos y mis hermanas, Pedro. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí viene lo importante, hermanos. Aquella luz verdadera, está hablando acerca del Señor.
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo, ¿qué representa, hermanos? Ahí usted quiere hacer sus apuntes así rápido, porque vamos rápido. Dice, primero, a lo suyo. Usted si quiere apuntar a lo suyo, le pone 2 puntos. ¿Qué es lo suyo? Porque dice que él vino a lo suyo. Él vino, hermanos, a su tierra o a su pueblo, a su ciudad, como lo quiera ver, a su tierra, a su pueblo. Él vino a lo que era de él, a su tierra, a su pueblo. Y dice, y los suyos no le recibieron. Me voy muy rápido. Bueno, ¿perdón? Si tienen alguna duda o se les pasó algo, díganme, se lo decimos sin ningún problema. Dice, a lo suyo vino. Lo suyo era su tierra o su pueblo. Y dice después, a los suyos, dice, y los suyos no lo recibieron. Los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La nación, los habitantes del pueblo de Israel. O israelitas, si quieren le pueden poner. Israelitas, judíos, israelitas principalmente. O su pueblo, ¿verdad? También le puede poner. Y después dice, esta es una verdad que pasó, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después dice, más, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. La palabra recibir, hermanos, si usted quiere ponerle también ahí como concepto, ¿verdad? Yo aquí no lo tengo como concepto. Bueno, sí, lo tengo apuntado, perdón. Si usted quiere poner la palabra recibir, 2 puntos, ¿verdad? Esto es cómo deberían de recibirle. Y le puede poner recibirle como gobernador o como rey. Yo prefiero usar la palabra gobernador, hermanos, porque a mí el Señor así se me manifestó en su palabra, como gobernador. Pero usted le puede poner también como rey, como gobernador o como rey. Pero en la palabra así se me manifestó a mí personalmente y yo así lo entendí, como gobernador. Entonces quiere decir que los suyos, los israelitas, no le recibieron como rey. Pero imagínese, hermano, y ponga atención, ¿verdad? Cuando vimos la cita de los magos, ¿qué dijeron los magos? ¿A quién vinieron a adorar? ¿A quién estaban buscando? Al rey de Israel, al rey de los judíos. Ellos venían buscando al rey, los magos. Y eran magos, hermanos. No eran nación del linaje de Israel. Ellos estaban buscando al rey de Israel, al Señor, como decía el libro de Miqueas, el Señor. De ti saldrá, cuando hablaba de Belén, Efrata, de ti saldrá uno que será el Señor de Israel. Estaban buscando al rey, los magos. Pero dice aquí que los suyos no le recibieron como ¿qué? Como rey o como gobernador. Ellos no le recibieron. Pero dice más a todos los que le recibieron. ¿Cómo le recibieron? Estoy haciendo mucho énfasis, hermano, porque esto es muy importante. Como rey, como gobernador. A los que le recibieron como rey y como gobernador. Y dice más adelante, y también agrega, a los que creen en su nombre. Son 2 cosas, hermano. Los de creen en su nombre probablemente lo vamos a ver en la clase siguiente. Porque hoy estamos viendo, pues el tema de la clase de hoy. A ver, porque ya me lo acabamos. Ya había los apuntes, ¿verdad? Pero dígame, había los apuntes. ¿Cómo se llamó la clase? Cristo es
El guía. El guía. Y ahora ustedes, ¿qué entienden? ¿Cristo qué es cuando digo el guía? Nos fuimos desde guía hasta guiador y luego llegamos al punto de gobernador. Alguien que manda, pero alguien que nos estima también, hermanos. Y les expliqué que el gobernador no sabe ni quiénes somos, pero Jesucristo sí sabe quiénes somos. Es la diferencia entre un gobernador del mundo y el gobernador del reino de los cielos. El rey de Israel, él sí sabe quiénes somos. Entonces, dice, más a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, a los que le reciben como gobernador de su vida, como rey, a los que se dejan gobernar por él. Si el Señor Jesucristo les dice que no que de nuestra boca no debe salir palabra corrompida, que de nuestra boca no deben salir mentiras. Si el Señor nos dice que no deben salir de nuestra boca palabras ociosas, como una vez ya nos enseñó el Señor, palabras ociosas, no debe ser así, hermanos. No debemos de hacerlo, ¿verdad? Y si el Señor nos da un mandamiento que sí debemos de hacer, debemos ponerlo en práctica, mis hermanos y mis hermanas. Bien, gracias a Dios porque hoy sí terminamos la clase esta. No pensé que la fuéramos a terminar. No pensé que lo fuéramos a terminar. Ya estamos prácticamente en lo último. Y sí le voy a poder dejar tarea entonces. Pero vamos a continuar. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa parte de creer en su nombre, hermanos, es la autoridad del Señor Jesucristo, que la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Los que creen en su nombre, en el nombre del Señor quiere decir autoridad. Nombre del Señor quiere decir autoridad. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue, hermanos. Y dice, si se cumplen esas dos cosas, hermanos, lo de recibir al Señor Jesucristo como nuestro guía, como nuestro gobernador, el que nos va a enseñar y a decir por dónde tenemos que andar, si le recibimos a Él así y creemos en su autoridad, que esa autoridad que tiene para gobernar se la dio el Padre, porque dijo el Señor, a Él oíd, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si nosotros se cumplen esas dos cosas, dice aquí la Escritura, que a todo aquel que hace esos dos, dice, les dio potestad, versículo 12, de ser hechos hijos de Dios. Va a tener el poder de hacerse hijos de Dios. Y mira, hermano, lo que continúa, dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son tres cosas. No son engendrados de sangre. Quiere decir, hermanos, que no porque usted o yo no seamos del linaje de Abraham de sangre, sanguíneo, descendientes de Abraham, según la sangre, no quiere decir que no tenemos derecho al reino de los cielos. Aquí dice que si creemos en el Señor Jesucristo, que en su autoridad y que Él es el gobernador, nos dejamos gobernar por Él, nosotros tenemos poder de ser hechos hijos de Dios también, así como el pueblo de Israel. Dice aquí también, eso es con respecto a la sangre, dice, ni de voluntad de carne. O sea, no porque yo quiera, no porque yo quiera hacerlo, porque usted quiera servir al Señor a su manera, por así decirlo. Cuando habla de carne, está hablando de los impulsos que principalmente orillan a pecar al hombre. Es una manera errada, hermanos, de creerse hijo de Dios cuando no lo es. No puede decir, Dios está conmigo cuando está pecando. Es un error grave, hermanos. Y mire, ¿por qué digo grave? Porque la persona está engañada y cegada por sí misma. Ahora lo tercero, dice, ni de voluntad de varón. No porque alguien tenga una autoridad dada a los hombres, así como los fariseos o escribas tenían el título de rabí. Ah, mira, yo tengo una licencia que dice que soy maestro. Y con esa licencia yo tengo un papelito. Eres hijo de Dios. Son 1,000 pesos. A eso se refiere, hermanos, cuando dice ni de voluntad de varón. No porque una persona sea muy reconocida. Ah, ¿sabes qué? Yo soy el rabí, el maestro de la enseñanza de la palabra de Dios, más importante de todo el continente. Yo tengo el poder para mandar títulos de hijo de Dios y te los vendo a lo que yo quiero. No, hermanos, eso es un error también. Son tres cosas en las cuales el Señor aquí desmiente.
porque muchos caen en esos errores. Hay gente que cree que porque el linaje de Abraham ya tiene el cielo ganado. No es así. Cuando vimos la cena del Señor, hermanos, ahí vimos los cuales convienen de la cena del Señor indignamente, dicen que van a ser contados. Explicamos que van a ser contados como los que estuvieron involucrados en el asesinato del Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos involucrados, no todos, pero muchos de los que estaban ahí sí, como Pilatos y como Judas Iscariote. Entonces quiere decir que algunos de los israelitas procedieron al infierno. Inclusive en la palabra de Dios hay muchos ejemplos, ¿verdad? De muchos que cayeron también en pecado y murieron en pecado, ¿verdad? Dice, versículo 14, ya para terminar esta sección: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya está diciendo abiertamente, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. Y aquel verbo, cuando dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, está hablando de él, ¿verdad? Fue hecho carne, quiere decir que vino a este mundo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la siguiente clase, hermanos, vamos a ver la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no es necesario que lo apunten, ¿verdad? Ya la clase por hoy ya terminó. Pero vamos a ver el segundo punto, hermanos. Ahorita ya vimos la parte de que el Señor es nuestro guía. ¿A qué hace referencia guía? A que Él es nuestro gobernador. A lo mejor el término suena muy distinto, ¿verdad?, al punto en el que llegamos. Pero si usted pone atención en sus apuntes o lo que estudiamos, usted se va a dar cuenta cómo fue una progresión, ¿verdad?, para llegar al punto de gobernador. Y en la siguiente clase ya vamos a ver el punto de la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Y no le voy a dejar tarea, hermanos. No le voy a dejar tarea. Vamos a dejar para la siguiente clase. No les voy a dejar tarea porque me gustaría aclarar también el siguiente punto para estar completos, ¿verdad? Para estar completos. Ahora, ¿hay alguna duda, hermanos, o algo que quieran comentar? ¿Les quedó claro el asunto? ¿O me equivoqué en algo? ¿Piensan que me equivoqué en algo? Bueno, el Señor es el que nos va a guiar al lugar donde vamos a llegar. Al reino de los cielos. Sí. Reconoció al Señor como nuestro gobernador, le recordó a la mujer sirofenicia, Así es. que el Señor no la tomó en cuenta, y que quería que oraran por sus hijos, no recuerdo, y dijo el Señor que a los perrillos no se les daba la palabra del Señor, y al decir sí, Señor, ahí aceptó. Ahí se cumplió la palabra. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Lo llamó Señor. ¿Y qué vimos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vimos? Gracias, hermano, por su comentario, muy importante. Ese pasaje de la Escritura, yo lo conozco como el pan de los hijos. Porque la mujer sirofenicia, decía que era cananea y sirofenicia. Dice eso, hermanos, porque el Señor nos quiere aclarar que no era del linaje de Abraham, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no le hacía caso a esa mujer que iba: Señor, mira a mi hija que tiene enfermedad, tiene demonio. Y el Señor no la volteaba a ver. Imagínense, hermano, qué feo, ¿verdad? Que uno está pidiendo ayuda y no la ayuden. Pero, hermanos, se cumple lo que dijo el Señor: no deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas a los cerdos. El Señor no podía ir contra su misma palabra, hermanos. La mujer estaba mal. Hay muchos que quieren recibir sanidad o un beneficio de parte de Dios, pero no quieren recibir al Señor como gobernador. Ahí está el error. Y el Señor no le agrada eso. Ay, sí, yo quiero recibir, pero no quiero. Yo quiero recibir un beneficio, pero no quiero
dejarme gobernar por el Señor. Al Señor no le agrada eso. No quiere compromiso con el Señor. Exactamente. No quiere beneficio, ¿no? Quiere puro beneficio, pero no quiere trabajar. No quiere dejarse gobernar. Entonces, por eso el Señor le ignoraba. El Señor le ignoraba. Y sus discípulos fueron los que dijeron, Señor, ya despídela porque va atrás de nosotros dando voces ya, para que se calle. Y el Señor le dijo, pero no le dijo a ella, hermano. Si ponen atención en la escritura, no le dijo a ella. Le dijo a sus discípulos, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al pueblo de Dios, dijo que el Señor vino al pueblo de Dios, a los que se habían descarriado del pueblo de Dios. Las ovejas perdidas, los que se perdieron de la casa de Dios. Y cuando llega un punto, ¿verdad?, en el que la señora pues está luchando con Dios mismo. Ya no estaba luchando contra Dios, sino que estaba luchando con Dios. Hay una diferencia ahí, hermanos. Luchar contra Dios y luchar con Dios. Primero estaba luchando contra Dios porque iba en contra de su palabra y después ya se puso a luchar con Dios. Así como ese término de luchar con Dios es el mismo de Jacob, de Israel, que dice que él estaba luchando con Dios, no contra Dios. Y ahí se estaba asiado, que se agarró bueno, a lo mejor no conoce mucho la historia, ¿verdad? Hubo un momento en el que Jacob se manifestó el Señor Jesucristo en forma del ángel del Señor y él se agarró de él. Que decía, no me voy hasta que me bendiga. Digo, no te voy a bendecir. Y le metió la mano, ¿verdad?, en sus cinturas y rompió parte de su cuerpo. Y como que ya no se soltó. Es lo mismo que pasó con esta señora. Llegó el punto en el que ella se paró delante de él a sus pies y le dijo, Señor, es lo que decía el hermano, ¿verdad? Señor. Le reconoció como ¿qué? Como gobernador. Entonces, es lo que el Señor estaba esperando, hermanos. No es que el Señor fuera muy, muy feo, o no que el Señor no quisiera. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ir con mucha gente, ¿verdad? Orar por mucha gente. Y esperamos, ¿verdad?, que nuestras oraciones sean oídas en el reino de los cielos para que las personas sanen. Sí queremos, pero no podemos ir contra la palabra. Así como el Señor no fue contra la palabra. Y tenemos este ejemplo, ¿verdad? El Señor sí la quería sanar, hermanos, pero no podía porque no se cumplía. Hasta que se cumplió y le dijo, Señor. Cuando le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. No le dijo perro, le dijo perrillo, es importante también. Y ella dijo, sí, Señor. Pero mira que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y le dijo, grande es tu fe. ¿Qué es la fe? Grande es tu confianza que has tenido en mí. Es lo que le estaba diciendo. Y entonces ahí es donde se cumple la palabra, has creído en mí. Has recibido como Señor también. Y fue como recibió el beneficio de parte de Dios. Es muy importante ese punto que nos explica el hermano, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, hermanos, o alguna duda?